911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos a SOS 911, al rescate del alma. SOS 911 es Salmos 9:11, está basado en este versículo, y dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen entre los pueblos sus obras. ¿Y cuáles son sus obras? De paz y no de mal, para darle el bien que usted espera, que Dios espera para usted. La buena noticia es que Dios le ama, que Dios quiere ayudarlo, que en Dios hay esperanza y que Dios no tiene rencor hacia usted, que tenemos que buscar a Dios. Bueno, este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, situada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en la llave 1002, en la cual invitamos a que usted, cuando pueda, si usted desea acompañarnos a esta iglesia. Somos una iglesia bíblica, solamente creemos que la Biblia es la palabra de Dios y de ahí en fuera no más. Le invitamos a que por favor usted nos pueda acompañar. Este programa es para la gloria de Dios y esperamos que sea para la edificación de usted. Le queremos pedir que por favor nos acompañe hoy en nuestro programa. Hoy va a estar nuestro pastor Cedas compartiendo el consultorio bíblico. Vamos a tener el testimonio de nuestra hermana Lupita de cómo el Señor ha mantenido la fe en esta mujer y Dios ha obrado en su vida, en su hogar. Y hoy vamos a tener un tema, hermanos, especial, viendo que hay una película por ahí de Noé. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Noé y busquemos siempre la palabra de Dios. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez y quiero invitarla a que por favor nos acompañe en este programa. Si usted quisiera que oráramos por usted, tiene alguna necesidad, ¿por qué no nos escribe? Y quisiéramos que por favor en el Facebook, en Imagen Espacio Política, se pudiera comunicar con nosotros y con gusto al final oraremos por usted y la petición que usted haya pedido, con mucho gusto. Por favor acompáñenos, le invito.
911, ¿dónde es su emergencia? Gracias, hermano. Noé, la película. Mucha gente lo esperó. Mucha gente estaba animada. Hasta yo me impresioné cuando dijeron que iban a hacer una película de Noé con los efectos especiales de ahorita. ¿Ya vio usted esta película? ¿Qué le pareció? Si no la ha ido a ver, bueno, déjeme decirle algunas cosas que pasan en esta película. Salen hombres gigantes de roca, caminan así. Una niña es estéril y es sanada por un hombre llamado Matusalem. En los cortos se ve un hombre que golpea el suelo y sale una onda de fuego o algo así y golpea las cosas. Hasta el rey de Babilonia quiere pelear para entrar al arca. Noé tiene 3 hijos, sí, pero en la película solo uno es mayor de edad. Los otros 2, son jovencitos. Así es que en el arca subieron solamente 6 personas. Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y una muchacha. Solamente 6, no 8. Quizás se me pasaron algunas más cosas que no le puse atención, pero sabe que todo esto Dios no lo dejó en la Biblia. Yo le diría que no gastara su tiempo ni su dinero. Le invito a que usted busque a Dios, tome la Biblia y es lo que vamos a hacer hoy. Hoy quiero hablarles brevemente de lo que dice la Biblia quién fue Noé, de lo que fue el diluvio mundial. A veces llueve mediodía y decimos a eso que es un diluvio. Llueve un día y ni eso se acercaría mucho al diluvio. ¿Ha escuchado alguna vez que haya llovido un mes entero en algún lugar? No, sería terrible, pero ni eso sería el diluvio, ni la mitad de los que fuera el diluvio. Cuando pasó el diluvio fue un castigo de Dios. No buscaban a Dios en un mundo lleno de violencia, de lujuria, en una vida como un carnaval, así vivían ellos. Así como en el carnaval así había pecados en aquel entonces, pecados sexuales, borrachera, homosexualismo, violencia, asesinatos, infidelidades, secuestros, lujuria, desperdicio de dinero, cosas y pertenencias robadas y mentiras diciendo todo es sana diversión. Así era la época de Noé. ¿No les suena así? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de qué era Noé. ¿Quién era Noé y el arca de salvación? Bueno, Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. Y le invito a buscar en Génesis 6, 5. Escrito está. O sígame, por favor, escúcheme. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, que me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. A Dios le dolió en su corazón. Dios, dice ahí, versículo 6, se arrepintió de haber hecho al hombre. La palabra en hebreo para arrepentirse da la idea de lamentarse de haber hecho algo, de cambiar de parecer. Dice Jeremías 29:11, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Dios desea bendecir al mundo, Dios desea bendecir al hombre y a la mujer, darnos paz y no de mal. Él quiere darnos un fin, que es la vida eterna. Dios tiene pensamientos preciosos para nosotros, pero nosotros por nuestros pecados, por nuestras blasfemias y sobre todo por las idolatrías, hacen que Dios tenga que castigarnos. Si usted es padre, dígame, ¿quisiera siempre darle regalos a sus hijos? Si tuviera la posibilidad, claro que sí. ¿Quisiera usted que su hija siempre pudiera salir temprano con sus amigas a divertirse sanamente? Yo creo que sí. Pero cuando los hijos se portan mal, todos esos buenos deseos, todos esos regalos, todos esos permisos, pues quedan detenidos. Se arrepiente de dárselos,
Pues como se portaron mal, ahora ellos han perdido esa bendición, ese regalo, hasta que aprendan a respetar a sus padres y a ser responsables. Tenían usted buenos deseos para sus hijos, pero cuando ellos lo desobedecieron, usted se arrepintió y ya no le dio esos regalos. Perdieron esos regalos por culpa de ellos, no porque los padres sean malos. Dios quería bendecir al mundo, pero los hombres tenían, dice el versículo 5, su designio de los pensamientos del corazón, todos ellos eran malos. A Dios le dolió en su corazón que la gente no lo buscara, que no buscara el bien. Se arrepintió Dios de darles bendición, pero le dolió en su corazón. Vuelvo a mi ejemplo de los padres y los hijos. Cuando usted castiga a sus hijos por desobedientes, ¿se lo merecen? Sí, claro que sí. Pero ¿le gusta a usted castigarlos? ¿Disfruta ver a su hijo jugando con el mismo carrito viejo de siempre? ¿O sin helado? ¿Disfruta ver a su hija en la mesa y escuchar cuando sus amigas le hablan? ¿Vas a ir a la fiesta? Y ella dice, no voy a poder salir hoy porque estoy castigada. ¿Disfruta usted de eso? Yo creo que no. Pues a Dios le dolió en su corazón la maldad del mundo y el castigo merecido que recibirían, que era el diluvio. Claro, a Dios le dolió, pero el hombre no quería nada con Dios. Entonces Dios le dice a Noé que construya el arca. Entonces, estas son las generaciones de Noé, dice el versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, qué precioso. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, como está hoy nuestro mundo. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. ¿Hay corrupción en todo el mundo? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré en la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calia fatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 140 metros de longitud del arca, de 23 metros de anchura y de 14 metros de altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación, a 45 centímetros de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, piso segundo y piso tercero. ¿Qué le parece? 140 metros aproximadamente de largo, de ancho eran solamente 23 metros, y de alto 14 metros. Bueno, más grande que un estadio de fútbol. Así estaban ellos. Dios le dijo que hicieran así un arca. Alguien dijo que las medidas de este barco, un importante navegante dijo que era, si se hacía un barco de esas medidas, era insumergible. Una ventana, dice, harás en el arca, solamente una sola puerta también. Dice aquí versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios lo está diciendo. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Todos ellas contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida, macho y hembra. Dios lo mandó, y dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Una sola puerta, una sola ventana, y Dios le dice las medidas. Dios no le da a él las maderas para hacerlo. Noé era un hombre, entendemos, era un hombre pues pudiente. Hace él el arca, se toma su tiempo, toma meses para hacerlo, y dice ahí, él obedeció a Dios. Nadie más lo hacía, solamente Noé. Dice primera de Pedro 2:5, si no perdonó Dios al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos.
Pero sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y ya mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Todo esto lo hizo Dios porque el mundo, la gente, era su camino portarse mal. La lujuria, los pecados, la codicia, los asesinatos, la violencia, todo eso se volvió un extremo en todo el mundo, excepto Noé. Solamente Noé buscaba a Dios. Y le dice el apóstol Pedro, le pone un título precioso: Noé, pregonero de justicia. Él llevaba el mensaje de Dios a las personas. Arrepiéntanse de sus pecados, dejen la maldad. Han comprobado que solamente les trae desgracias y violencia. Busquen a Dios. Y la gente no quería nada. Seguramente mientras que él hacía el arca, la gente se burlaba de él. Noé, pero si nunca ha llovido mucho, nunca ha habido un diluvio. Estás loco, Noé, ¿por qué haces un barco así de grande? Y sin embargo, Noé obedeció a Dios. Noé era el único que decía a aquella generación corrupta y pecadora en extremo: arrepiéntanse. Pero Noé obedeció a Dios. Es difícil encontrar gente obediente, ¿no es cierto? Pero Dios conoce muy bien a los que son obedientes y a los que le buscan. Dios le da órdenes especiales para darles bendiciones especiales. Bueno, vimos ahí quienes iban a estar en el arca. Eran 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Ahí leímos que eran Noé más 7 personas, cada uno de sus hijos llevaba a su esposa. No había poligamia, cada animalito llevaba a su pareja, ni los animales tenían muchos, un harén, no, todos eran solamente en monogamia, hasta los animalitos obedecían a Dios. Noé hizo todo conforme a Dios le mandó. Dice el capítulo 7, versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Mi hermana menor tenía un gato feo llamado Flífulo. Uno le decía a ese gato: trae el control de la televisión, y nada. Ese gato no servía para nada. Y unos años después llevó a la casa, llevó a su novia, una gata blanca, y aparte de feo, era cochino, era conchudo. Llevó a su novia, y ahora ella hasta le abría la bolsa a él, la bolsa de la comida. Feo, conchudo, cochino e inútil, no hacía nada. Uno le puede decir: ve por la pelota, y nada. Uno le puede decir: oye, tráeme los zapatos, y nada. Sonríe, y nada. Salta, y nada. Una vez lo tiré un bote con agua y le dije: nada, y pues sí, nadó. No hacía nada, no obedecía. ¿Cómo habrá visto Noé que Dios, a su voz, los animales empiezan a llegar al arca? Noé los empieza a llevar en parejas, nada de poligamia. Él miraba a los leones y con miedo a lo mejor señalaba con su vara: aquí te toca en este lugar. Y los leones mansamente entraban a su lugar y obedecían, no como este gato que tiene mi hermana. Los colocaba en su lugar. Cuando le dio la orden a la tortuga, claro, se tomó su tiempo la tortuga para llegar, pero se colocó en su lugar y a su tiempo. Quizás las 8 personas se espantaron mientras el aullido de los lobos era en las noches, pero no había nada que temer. Dios le cerró la boca a ellos. Nadie se pelaba dentro del arca, ni la pareja de loros se gritoneaba, no, todos estaban tranquilos, eran obedientes todos los animales a Dios, y Dios le dio esa bendición a Noé, y los animales respetaban a Noé.
Los animales que no entraron al arca no hicieron una marcha, no. Ni los dinosaurios grafitearon el arca, no. Ni el tiranosaurio se adueñó del agua de los barriles hasta que le dieran audiencia con Noé y todo para que hubiera paz. No, todos obedecieron. Y cuando el diluvio comienza, Dios cierra la puerta. Dice ahí Génesis 7:10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día, dice ahí, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Así es que llovía, y aparte del suelo brotaba agua, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, y con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y de todo reptil que se arrastraba sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro según su especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había estado espíritu de vida. Y le vinieron macho y hembra, y toda carne vinieron como había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Si alguien hubiera querido entrar al arca, hubiera escuchado a Noé, bien podía un segundo antes de que Jehová cerrara la puerta. Un segundo después, era demasiado tarde. Noé no cerró la puerta, fue Dios. El tiempo de paciencia de Dios, de que Dios esperaba que la gente se arrepintiera, se había acabado. No los iba a esperar más Dios. ¿Cree usted que Dios está obligado a tenernos paciencia? Mucha gente piensa que sí, pero Dios tiene un límite. Y Dios le invita a usted que hoy lo busquemos, porque va a haber una consecuencia, y al final se lo voy a mencionar. Va a haber una consecuencia de todo este mal que hay en nuestros países y en nuestro mundo. El diluvio fueron 40 días y 40 noches sobre la tierra. Dice, las aguas crecieron, dice el versículo 17, y alzaron al arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos, hasta el monte Everest. 7 metros más altos subieron las aguas de cualquier monte que estuviera así, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra, dice la Biblia, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Dios castigó al mundo, arrasó al mundo, y murieron todas las personas, todos los animales que no entraron al arca, todo lo que estaba en la tierra fue ahogado, murió así. No era el plan de Dios. Los pensamientos de Dios son el bien y no son el mal, de paz sino de mal. Pero es el hombre quien encuentra un Dios que quiere castigarlo, un Dios que le ha tenido paciencia, pero que si uno no se arrepiente encuentra que Dios se convierte en su juez. Todo murió. Seguramente mucha gente quería entrar. Ahora sí, Noé, háblanos, ábrenos la puerta. A lo mejor golpeaban el arca para poder entrar. A lo mejor y dejaron hasta las uñas ahí clavadas queriendo entrar. Pero era demasiado tarde. Noé no podría abrir el arca. Dios le había cerrado. Todos murieron por el pecado, por los placeres, porque su pensamiento solamente era mal, por la idolatría, la violencia, la lujuria, todo lo que había ahí. Dios se hartó y puso un remedio. Dice ahí el versículo 23, fueron raídos. Como en una madera, meter, no sé, un desarmador, usted le hace así a la madera y queda ahí una viruta de la madera. Bueno, así hizo Dios, no los borró, no, los quitó, dejó un hueco prácticamente
murió todas las personas, no solamente era un castigo, era una destrucción, excepto Noé. Porque Dios no es injusto. Aquel que le busca, Dios lo bendice, como era Noé. Noé era pecador, sí, pero se arrepentía y buscaba a Dios. Era un hombre que lo buscaba. Y se acordó Dios de Noé, dice Génesis 8, y de todos los animales y de todas las bestias que andaban sobre él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Se acordó Dios de Noé. No es que a Dios se le olviden las cosas, no es que Dios no sea omnisciente, no. Acordarse tiene que ver con que Dios se iba a manifestar a favor de su pueblo. Cuando Moisés está sufriendo, conoce el sufrimiento de la esclavitud del pueblo hebreo por 400 años, dice ahí que Dios se acordó de su pueblo y Dios le envió bendición y Dios le habló a Moisés desde la zarza. Había una mujer llamada estéril, llamada Ana, en 1 de Samuel, y dice Dios que él se acordó de ella y entonces a partir de ese momento ella estuvo con su esposo y concibió, gracias a Dios. Cuando dice la palabra que Dios se acuerda de su pueblo, es que Dios se va a manifestar a favor de su pueblo y de los que le aman, o a favor de su voluntad. Dios se acordó de Noé. Noé envía aves, envía un cuervo, envía una paloma, regresan para ver si ya se pueden ir a bajar a tierra. Bueno, envía luego una paloma sola, no encuentra lugar, regresa la paloma. En la siguiente ocasión vuelve a enviar a la paloma y regresa con una ramita de olivo. Creo que todos conocemos eso. Y la paloma de la paz que conocemos, bueno, está representada en eso, no sé si no sabía. Busquemos siempre a Dios. Luego envía la misma paloma y ya no regresa. ¿Qué significa? Que encontró un lugar para vivir. Y Dios le permite a Noé que salga del arca, vivo, con la familia que él amaba, su esposa, sus hijos, sus nueras y todos los animales en paz. Dios no estaba aniquilando a la especie humana, no estaba aniquilando a los animales. Dios estaba poniendo un castigo. Dios quería darle una lección al mundo. Pero ¿sabe qué? No hemos aprendido. ¿Sabe qué? El pecado sigue avanzando. Aún el pueblo de Dios a veces peca y participa de las obras infructuosas de las tinieblas, como lo es el carnaval. Creo que hoy termina en nuestra ciudad el carnaval. Y en Veracruz en varios lugares es el carnaval. Y en la siguiente semana será en Acayuca en el carnaval. No, esta semana va a ser el carnaval. Los pensamientos del hombre son continuamente mal. Cada vez se busca menos a Dios. La gente se casa, la gente hace sus fiestas, no toma en cuenta a Dios. Y así será. Dios va a poner a cada quien en su lugar. Dios habla de que Jesucristo vendrá por su iglesia, en algo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo tomará su iglesia cuando Él quiera. Y todas esas personas que estaban llamando a que usted se arrepintiera, como en este caso yo, que usted buscara a Dios, dice la Biblia que aquel que le busca a Dios se va a ir con Él. En Mateo 24 habla especialmente sobre eso. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando sea eso, después la gente va a querer arrepentirse y va a ser demasiado tarde. El apocalipsis lo sufrirá la gente que no busca a Dios. Es inminente. Yo creo que el apocalipsis es real. El lugar llamado Armagedón existe desde hace varios siglos. Pero hoy le muestro el arca de salvación, que es Jesucristo. ¿O cree usted que ya no nos parecemos a aquella generación corrupta y violenta?
A lo mejor ya superamos en la maldad a la época de Noé, no sé. Pero Dios ha tratado con paciencia al mundo. Y así como Dios estableció su arco iris como señal del pacto de que Él nunca más iba a destruir el planeta con diluvio, así Jesús nos invita a buscarlo con amor y seremos salvos de la ira venidera que es real. Busque a Jesús. Hoy es el día. No vaya a ser demasiado tarde y nos quedemos a la destrucción que habla en Apocalipsis, de la cual hablaré después, si Dios permite. Jesús, dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Búsquelo y se dará cuenta que Él es el arca de salvación hoy, 2014. Entrégale de su corazón y Él ayudará a vencer las tentaciones. Limpiará todo su pecado, que le aseguro que hay consecuencias del pecado, claro que sí. Y lo digo en 30 segundos. ¿Y del carnaval habrá consecuencias del pecado? Muerte. En unos días más seguramente va a haber abortos, infidelidades, violencia, golpes. Llegan a sus casas tomados y cuántas desgracias hay. Pero Dios le invita hoy a que dejemos el mal y tendremos vida eterna si nos acercamos a Jesucristo. Dios lo bendiga.
Jesucristo es el manantial de vida. No hay nadie que pueda cerrarlo, no hay nadie que pueda cegarlo. Él fluye incesantemente desde hace 2000 años, vida para todo aquel que en Él crea. Él es el agua de vida. Y quisiera en ese segmento del programa SOS 911 presentarles una reflexión acerca del bautismo cristiano. Es una pregunta que constantemente nos hacen. Hoy los saludo con mucho afecto y les deseo que Dios les bendiga a través de esta reflexión. Miren, el bautismo cristiano, antes que nada quiero decirles qué significa. La palabra bautismo viene del griego bapto y baptisein, que significa sumergir o inmersión. Así que lo primero que tenemos es que bautismo significa inmersión, y en este caso inmersión total. Lo segundo que les digo es algo que muchos discuten. ¿Bautizarse es una orden o es una opción? ¿Alguien dio la orden de que nos bautizáramos? Y si alguien la dio, ¿quién fue? ¿El pastor? ¿La denominación? ¿O queda a nuestra elección? Si queremos, nos bautizamos, si no, no. Déjenme leerle lo que está escrito en Mateo 28, 18 al 20. Y llegando Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y doctrinen a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, ahora ya tiene usted una base bíblica firme. No es una opción, es una orden. No es el pastor, no es la iglesia, sino es el Señor Jesucristo el que da la orden de que aquel que crea en Él sea bautizado. Pero no se trata de bautizar así a izquierda y a derecha, nada más, sino que hay que llenar dos requisitos. Son requisitos fundamentales, esenciales y sencillos. El primero, que la persona acepta a Jesucristo a una edad consciente, no un niño y menos un bebé, sino una persona consciente, normalmente un adulto, que se arrepienta de sus pecados y se entregue al Señor Jesucristo. Y de acuerdo con lo que leímos aquí, que sea doctrinado. Mire, la gente muchas veces se bautiza y no sabe ni por qué lo hace, no está consciente de lo que está haciendo. A veces hasta les pregunto: ¿y por qué te bautizaste? Bueno, porque dijo el pastor, o mi mamá, o mi novio, o mi papá, o mi hijo. No. La gente tiene que aceptar a Jesucristo y ser doctrinada para que ese bautismo sea realmente válido delante de Dios y le traiga bendición a esa persona. Otra pregunta que se hace con respecto al bautismo es si salva el bautismo. Mucha gente cree que si acepta a Jesucristo, pero todavía no se bautiza, no es salvo. Y esto es un error muy grande, porque la Biblia es muy clara. Reiteradamente Dios dice que la salvación es por fe, no por obras. En Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, porque es un regalo de Dios. Y también añade: no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Esto es, usted debe saber seguramente que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, a su izquierda y a su derecha habían dos ladrones. Los tres murieron. Pero uno de los ladrones, antes de morir, alcanzó a decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y el Señor Jesucristo no le dijo: me acordaría, pero no te bautizaste. No, Él no puso como condición bautizarse. Al contrario, le dio una gloriosa respuesta: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo
en el paraíso. Yo creo que ese ladrón murió con una sonrisa, fue rescatado de las garras del enemigo y trasladado del infierno a la gloria eterna ese mismo día. Y esto le confirma que el bautismo no salva. Del mismo modo, mucha gente muere en accidentes, en batallas, asesinados, en hospitales, atropellados, muchas maneras, y no les da tiempo de bautizarse, pero en su agonía alcanzan a pedirle perdón al Señor, y lo que más quiere el Señor es perdonarlos. No debemos pensar como muchos que el Señor diga, bueno, sí, toda la vida te llamé y no quisiste, y ahora que te mueres, me llamas, pues ahora no te voy a responder. No, la Escritura dice que como un tizón, como un carbón arrebatado del fuego, así el Señor los rescata, como ese ladrón y como millones más. Ahora, un bautismo cristiano válido delante de Dios debe de llenar 3 requisitos. Como antes dije, ser de adultos, adultos que se convierten al Señor Jesucristo, no de niños. Segundo, debe ser trinitario, como leímos en 28:19, debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tercero, debe ser por inmersión total, porque eso es lo que la palabra bautismo significa. En el siglo XVI surgió un movimiento en la Reforma que eran los conocidos como anabaptistas, que eran personas que decían que el bautismo infantil no valía, tenían que bautizarse de adultos previo a aceptar a Jesucristo. Y esto le costó la vida a miles y cientos de miles de hermanos preciosos cristianos por la iglesia que usted ya sabe. Ellos murieron por su fe en el Señor. Pero dijo Jesús, aquel que pierda su vida por mi causa, la habrá ganado para siempre. Ellos nos están esperando en el reino celestial. Otra pregunta que se hace muy constantemente es si los niños, especialmente los bebés, deben ser bautizados. Y aquí tengo varias razones por las que definitiva, categóricamente, la respuesta es no, de una manera contundente, no. Los niños, especialmente los bebés, no deben ser bautizados. Mire, en primer lugar, no encontrará en la Biblia ni un solo caso, por más que lo busque, lo invito a que trate de hallarlo, ni un solo caso de un niño, sobre todo de un bebé que haya sido bautizado. Y eso cuenta, puesto que en la Biblia no hay ni un caso, ¿por qué lo vamos a hacer? Esto del bautismo de niños surgió siglos, muchos siglos después de haber muerto nuestro Señor Jesucristo. Segunda razón, no bautizamos niños porque el bautismo es un bautismo para arrepentimiento. Así dice Mateo 3, 1 al 6, Marcos 1, 4. Es un bautismo para arrepentimiento. La gente judía oía a Juan, la gente judía oía al Señor y se bautizaba arrepintiéndose de sus pecados, pero no los bebés. Tercer punto, no llena un bebé, no llena un niño los requisitos para bautizarse, que es haber aceptado al Señor Jesucristo a una edad consciente y ser doctrinado. Un bebé ni siquiera entiende el idioma español. Cuarta razón por la cual no se deben bautizar los niños es que no existe la falsa doctrina del limbo. No existe un lugar en la Biblia que se llame limbo o que se llame purgatorio. Para después de la muerte solo hay 3 destinos. Primero, el reino celestial para los salvados. Y segundo, el infierno y lago de fuego para los perdidos. No importa que tengan religión, no importa que sean pastores, papas, dalai lamas, si no tienen a Jesucristo, están eternamente perdidos. Así que no hay por qué tener temor, y esto lo digo a los padres que muchas veces son engañados y por temor llevan a sus niños a bautizar. No existe en la Biblia un lugar que se llame limbo. Eso es una mentira religiosa, también nacida casi 1000 años después de haber muerto nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús derrumba hasta su último escombro esta falsa doctrina del limbo al decir que de los niños es el reino de los cielos. No siempre y cuando estén bautizados, no, el reino de los cielos es de los niños, bautizados o no, es de ellos, y no porque sean bonitos, sino porque viven en pureza, en inocencia. Y la quinta razón que le mencionan esta mañana por razón del tiempo, es que el Señor Jesucristo nos pone el ejemplo. Él no fue bautizado de niño, menos de bebé, sí, de bebé fue presentado,
pero eso para dedicarlo al Señor porque era el primogénito de María. Pero no fue bautizado sino hasta los 30 años aproximadamente, como está escrito en Lucas 3, 21 al 23. Mire, 5 razones fundamentales de peso por la cual nosotros rechazamos, no practicamos el bautismo de niños. Y finalmente en mi espacio les digo algo, se enseña falsamente que el bautismo es para quitar el pecado original. Miren, de una vez por todas quisiera que quedara claro esto. El pecado original quiere decir el primero. El primer pecado que se cometió en el planeta Tierra, porque ya en el cielo había habido pecado de rebelión por Lucero y la tercera parte de los demonios que hoy así son. Bueno, en la tierra el primer pecado, el pecado original, fue el que cometieron Adán y Eva al comer del fruto prohibido, que por cierto no era una manzana, y ese pecado les trajo como consecuencia morir físicamente y quedar separado de Dios. En el capítulo 3 de Génesis se habla de este pecado original, y en Génesis 3:19 dice el Señor, del polvo te tomé y al polvo te regresaré. Así que, si es verdad, como dicen falsamente, que con el bautismo de un bebé se le quita el pecado original, hay una pregunta dolorosa. ¿Por qué entonces se mueren los niños? Si un niño está agonizando, pues vamos a bautizarlo para que no se muera, y así se le quita la consecuencia del pecado original, que es morir. No. Niños, bautizados o no, se mueren. El pecado original trajo como consecuencia la muerte, y esa muerte que como castigo Dios impuso al pecado va a ser quitada el día que el Señor levante su iglesia, y entonces la muerte ya no existirá más para los suyos, habrá quedado atrás. Pablo dice que el último enemigo que será vencido es la muerte. Así que hoy he compartido con usted unos breves puntos acerca del bautismo cristiano, el bautismo que vale, un bautismo que debe ser hecho, repito, de adultos que hayan aceptado a Jesucristo conscientemente, habiéndose arrepentido de sus pecados, y segundo, que haya sido doctrinado para que esté consciente y bien enterado de lo que va a hacer. Un bebé no tiene pecado de qué arrepentirse, no debe ser bautizado. Y hoy hablé también de los requisitos, de la forma en que debe ser de adultos, trinitario, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por inmersión. Hablé del pecado original, hablé de por qué no aceptamos el bautismo de niños, le mencioné que no hay ningún caso en la Biblia. Segundo, que es un bautismo para arrepentimiento. Tercero, los niños no llenan los requisitos. Cuarto, no existe el limbo. Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Y tercero, Jesús fue bautizado a los 30 años. Es mi deseo que Dios haya hablado a su corazón, tenga ahora luz en su vida, sepa usted qué va a hacer con los niños, y yo de veras le agradezco su sintonía, y doy paso a una hermana, la hermana Lupita de nuestra amada iglesia Ágape, que va a dar su testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Muchas gracias y que Dios los bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia? Dios les bendiga. Estoy aquí para dar un testimonio acerca de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. Agradezco la oportunidad a nuestro hermano pastor Johnny Rodríguez, en el programa SOS al rescate de 911 al rescate del alma. Agradezco porque es una oportunidad para poder compartirles lo que el Señor Jesucristo hace cada día en nuestras vidas, pero en especial en este momento les quiero compartir un texto, el Salmo 57, del 1 al 3, que así está escrito: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. Así es, hermanos, amigos, y quien nos escucha y nos ve por este medio. Así es, su palabra es fiel, y en este momento quiero hablarles acerca de problemas que nos acontecen, sí, pero especialmente las pruebas, las tentaciones y situaciones que como hijos de Dios se nos presentan, pero especialmente
que confiemos, quiero exhortarles a que confiemos en sus palabras, a que le creamos, a que nos aferremos a sus promesas porque son fieles y verdaderas. En mi vida, como creo que con muchos de ustedes, he pasado situaciones que me ha dolido mucho, que ha llegado hasta las lágrimas. Sin embargo, mi confianza ha sido en el Señor Jesucristo y agradezco ese privilegio de verdad, porque es un privilegio el conocerle en este tiempo maravilloso, que aún en las lágrimas y el dolor, Él ha sido mi sustento, mi refugio, y así como dice su palabra, bajo sus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Sí, hermano o hermana o quien nos escuche, no sé lo que estás pasando, qué prueba estás pasando, pero sí sé algo y doy testimonio de ello. El Señor irá a tu rescate, así como fue por mí, ha ido por mí y me ha sostenido en la hora de la prueba. También te sostendrá a ti, a usted. No sé quién lo está escuchando, pero quiero exhortarle y decirle de verdad, el Señor Jesucristo, hay paz en el Señor Jesucristo, es fiel, en Él de verdad podemos esperar confiados, ¿sí? Con toda la seguridad de que sus promesas son fieles, que no sé si está tardando, si ha tardado o va a tardar más, pero el Señor tiene un propósito en esta prueba. El Señor, el que tarde, no quiere decir que no va a llegar, ¿sí? Hay que creerle de verdad, que nuestra confianza sea cada día más grande en Él. Le doy gracias a Dios porque también a esta prueba que he pasado, y pruebas, porque son pruebas, me ha hecho más fuerte cada día, me ha dado el cómo creer más en Él. De verdad me deleito cada día y puedo conocer cómo es el carácter de Dios, qué es lo que Él quiere para mí, qué propósito tiene, y en cada momento sé que si Él lo permite es porque algo bueno va a ser de mi vida, ¿sí? Y lo ha hecho, y agradezco de verdad a cada uno de mis hermanos que ha orado y que con palabras y textos de su palabra me ha exhortado, y por medio de ello me ha sostenido el Señor. De verdad agradezco la oportunidad que me da de poder proclamar su nombre, de verdad, aún en medio de las lágrimas, sabiendo que Él va a responder y que ha respondido así como dice su palabra, ¿no? Él enviará desde los cielos y me salvará, y me ha salvado, y sé que también te salvará a ti, a usted, quien escuche. Quiero compartirles por último otro texto, que es del mismo, el Salmo 55, 22, donde dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Así es. ¿Qué carga estás pasando? ¿Qué carga he pasado yo? Sí, pero descansemos en el Señor, creámosle y vayamos y expongamos nuestra causa delante de Él, que Él hará en su tiempo perfecto, y hará de nosotros personas fuertes, personas que no claudiquen. Sí, gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad y ni por mi mente ha pasado siquiera claudicar de mi fe, sí, en Él. ¿Cuántas personas me dijeron en las horas de la prueba? ¿Sabes por qué? Porque dejaste la religión o te cambiaste de religión. No, yo no dejé la religión, yo dejé la religión, no cambié de religión, sino ahora sigo a Jesucristo, ahora tengo una comunión con Él, una relación íntima con Cristo, y es lo que me ha sostenido. Y te exhorto y te invito a que sigas escuchando este programa, a que te alimentes de su palabra y que le creamos cada día, ¿sí? Y que Él es fiel y verdadero. En todo tiempo, no te desesperes, Él estará ahí siempre contigo, como estuvo conmigo, ¿sí? Que Dios te bendiga mucho y muchas gracias por esta oportunidad. Para gloria de Dios. Amén. ¿911? ¿Dónde es tu emergencia? Muchas gracias, hermana Lupita, por haber compartido lo que el Señor hizo en su vida. Gloria a Dios, en la bendición del Señor, en su hogar, con sus hijas, gracias a Dios, en su matrimonio, gracias a Dios. Hay paz, gracias a Dios, de parte de Dios. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y queremos decirle que muchas gracias por habernos acompañado
en SOS 911, el rescate del alma. Esperamos que estos temas hayan sido de bendición para usted, hablando de Dios, buscando que usted tenga paz en su corazón. Le invitamos, hoy en nuestro programa es miércoles, estamos grabando en vivo, pero mañana, si Dios permite, hay un programa de radio. Quisieras por favor decirlo, y de Sí. la columna del periódico, por favor. Muchas gracias. Es mañana a las 6:10 de la mañanita, Dios mediante, por Mar FM, es el 101.7 en FM, y también los sábados en las secciones sociales de Diario El Istmo, Aguas de Reposo. Gracias a Dios. Pues le agradecemos mucho en verdad que nos haya acompañado hoy. Esperamos que el mensaje de Dios haya llegado a su corazón, porque mientras hay vida y esperanza, busquemos al Señor Jesucristo y usted encontrará paz. ¿Algo que quisieras añadir, algo que quisieras mencionar antes de despedirnos? Bueno, que no sea, no importa la circunstancia que esté usted pasando, por imposible que crea que es, por grave que le parezca, en Cristo hay solución. Una frase que dijo el ángel a María, y le pido que la guarde en su corazón, es esta: para Dios no hay nada imposible. Créalo y será salvo. Amén. Gracias. Gloria a Dios. También se lo dijo Dios a Sara, la esposa de Abraham. Amén, No hay amén. imposibles para Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, si Dios permite, el próximo miércoles estaremos nuevamente de 9 a 10, si el Señor lo permite. Estaremos en este programa, esperando que por favor nos pueda acompañar usted, que todo sea de bendición, que pase una semana bonita, que el Señor pueda bendecirlo, honre usted a Dios, búsquelo, haga cuentas y se dará cuenta que el Señor lo va a bendecir. O si tiene problemas, Dios puede rescatar su alma. Pastor Cedas, yo soy el pastor Jonathan Rodríguez, y esperamos que todo sea de paz en su corazón. Le repito, SOS 911, que es Salmos 9:11, cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Y le pido que por favor oremos por los chilenos que están pasando un terremoto terrible. Oremos para que tengan ellos paz. Dios los bendiga. Gloria a Dios.
¿911? ¿Dónde es su emergencia?